Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahí vemos que van ingresando gradualmente todos los participantes que estaban en lista de espera. Bueno, ahí César, hola, César, ¿cómo estás? Vamos a ir esperando a que se llene el cupo de 100 personas, que bueno, finalmente no hemos podido actualizar para que era la intención de llevarlo a 500, pero lamentablemente Zoom no nos ha permitido llegar a este update que habíamos pedido, pero bueno, tenemos esta charla que la vamos a estar grabando, así que después la vamos a compartir con el resto de las personas que no pudieron ingresar hoy, y también vamos a compartir la presentación. Así que bueno, les agradecemos a todos por estar, les pedimos que esperen unos minutitos más, así ya vamos a ir dando comienzo a la charla de Adriana López. Aprovecho y les pregunto a todos si pueden escuchar bien, si se escucha bien el audio, que bueno, vamos a utilizar el chat para poder comunicarnos también, ir haciendo las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la charla. La presentación va a tener una duración aproximada de 50 minutos. Bueno, ahí está, bueno, veo que todos están diciendo que se escucha muy bien, bueno, me alegro mucho. Y bueno, vamos a hacer una charla de 50 minutos y vamos a dar lugar después, al finalizar la presentación, para las preguntas que vayan surgiendo a través del chat. Y en algunos casos, bueno, iremos viendo de habilitar los audios al finalizar la charla. Así que, bueno, bárbaro, y veo que se escucha muy bien. Eh, a ver, no sé si estamos ya en horario. Rodri, ¿estás ahí? Hacía un frío ese día, Chinina. Claro, la gente se asustó con el frío y no salió. Hola, ¿me escuchan? Sí, Nosotros fuimos, Sí, les quiero justo pedir había dos los personas que sí, tienen el y micrófono detrás abierto, por nuestro favor, había, silenciarlo. dijo, mira, Ernesto, hace 7 nomás Luis, hace entrar. por favor, silenciar el a ver. micrófono. Se va a morir de frío Adri, ahí, no tenemos Andrés más. Robles también, Habían recibido porque hay un 500, audio dijo que se está la filtrando chica. y no puedo saber de dónde Pero es y no me deja silenciarlos. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ok. Bueno, Perfecto. Bueno, dicho esto, bárbaro. yo ya estoy, así que Cari, bueno, todo tuyo, presenta a Adri y bueno, éxitos. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Les agradecemos por estar aquí presentes en este ciclo de charlas online. y cuando entramos nos dieron, Perdón, nos se enchufaron activó un audio. alcohol por todos lados. Nos Simoneta, me tiraron las parece manos, que es, perdón, nos tiramos en las que manos y así que desactiven. después salimos y Hola. Bueno, perdón. Buenas tardes nuevamente. Les pedimos por favor que si a alguno se deshabilita el audio, que lo vuelva a silenciar, porque es importante para poder mantener la charla en cierto orden. Así que bueno, les damos nuevamente la bienvenida a todos por participar y agradecerles por participar de este ciclo de charlas técnicas que venimos dando ya hace una semana, que vamos a continuar a lo largo de mayo, con distintas charlas con profesionales dentro del sector de la construcción. Y bueno, en realidad encaramos este sistema de charlas vía Zoom porque creímos que era una oportunidad para estar en contacto. Nosotros venimos dando distintas charlas en forma presencial durante estos últimos años, en forma intensa en distintos colegios de arquitectos y distintas organizaciones que nos iban convocando, pero bueno, dada la situación en que estamos atravesando todos, hoy esto no será posible y creemos que por unos meses más tampoco va a ser así. Así que bueno, buscamos esta forma de estar cerca de todos los profesionales, de compartir distintas experiencias y de darle la posibilidad también de ir generando, bueno, distintas preguntas, distintos... Bueno, ahí está ingresando, bueno, perdón. Bueno, MD, por favor, ahí está, muchísimas gracias, bueno, mil disculpas, ahora sí, ya estamos las 100 personas, con lo cual estamos justo con el cupo. Le damos a dar inicio a Adriana López, y les agradecemos nuevamente por estar aquí, y bueno, va a comenzar la charla, durará aproximadamente 50 minutos, las preguntas que vayan teniendo en relación al tema pueden ir haciéndolas vía chat, para poder seguir bueno, haciendo las preguntas al finalizar la charla. Muchísimas gracias a todos y bienvenida, Adri. Bueno, buenas tardes a
todos. Primero, como voy a ir para no perderme con los chats, como decías, me gustaría saber si me están escuchando bien y si están viendo la presentación bien en pantalla. Así, ok, gracias Rodri, a vos te veo de una. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Karina, mi nombre es Adriana López, soy parte del equipo de Tecnoperfiles y venimos trabajando arduamente desde Tecnoperfiles en todo el tema del etiquetado hace muchos años. La idea es contarles un poco los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta de la eficiencia energética, que no es tan complejo, pero a veces le damos más vuelta a lo que debe ser, y la abertura es un punto muy importante dentro de la eficiencia. Entonces, hablar un poco de cuándo es una ventana eficiente, por otro lado, cuáles son las características, que lo vamos a ver rápidamente, porque de paso les comento, para el jueves próximo a las 4 vamos a tener otra charla que la va a estar dando Sandra Ledo Rey, donde hablará capaz un poco específicamente de las características del PVC, la ventana y el reciclado. Acá es un concepto muy general. Comentarles cómo nos manejamos en Tecnoperfiles, que es importante como empresa, que es lo que venimos haciendo, y ya ahí adentrarnos un poco a nuestras normas, cuáles son las normas que tenemos vigentes, que las podemos utilizar, como yo digo, y lo comenté en el video que pasamos corto, que debe ser una herramienta más para poder trabajar con la ventana como parte de la eficiencia energética. Entonces, contarles cómo está la situación, comentarles el aplicativo, que ya está, va a ser dentro de poco, va a ser un año que está en uso, y darle 2 ejemplos donde estamos trabajando arduamente en casos que fueron de alguna manera de donación, y ver cómo se revirtió todo el tema energético, y un poco el contexto, más allá que con esta cuarentena la verdad está cambiando constantemente. ¿Se escucha bien, Rodri? Bueno, perfecto. Entonces, bueno, contarles un poco, como les decía, a qué nos referimos con eficiencia energética, que es tan simple y llano como reducir el consumo de energía. Y a veces lo pensamos como si fuera algo muy complicado de hacer, y la realidad es que si lo analizamos como profesionales, todos los profesionales de la construcción, en cuanto al diseño, y no solo el diseño, los materiales, a veces estamos mucho mirando desde el punto de vista del diseño y no analizamos qué materiales vamos a utilizar. Entonces, creo que ese es el punto más importante. Tenemos que trabajar con materiales que sean eficientes. Más allá de que la energía renovable es fundamental, a veces con un material eficiente podemos llegar ya a una excelente categoría. Entonces, tengamos en cuenta eso, analizar que sean materiales eficientes. Esto va en general para todo lo que es la construcción, más allá de la ventana, ¿no? Acá estamos hablando conceptos generales de energética. Ahora, si vamos hacia lo que es lo que compete más a la ventana, que es obviamente el caso de paredes, si tomamos la envolvente en general, las paredes en general, simplemente analizando bien qué material vamos a utilizar en ese envolvente, no solo vamos a tener un grado muy bajo de consumo de energía, sino que también en lo que es la reducción de las emisiones de CO2. Entonces, es muy importante, como les comentaba, analizar qué material utilizamos y qué formas vamos a utilizar también a nivel de diseño. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta, como les decía, en toda la envolvente. Si hablamos en el caso de, vuelvo al anterior, del envolvente, podemos llegar a tener hasta una reducción del 28%. Entonces, tengamos en cuenta que es un número muy importante al momento que queremos ser eficientes. Entonces, y acá sí ya vamos a entrar un poco más en nuestro tema. Nosotros hablamos siempre de la vivienda, lo que es residencial. Lo que es residencial, van a ver en el cuadro en medio, son datos que cuando empezamos a trabajar con el tema de etiquetado, ya hace muchos años atrás, en el 2012, aunque parezca mentira, empezamos con todo el tema de iniciar en el subcomité de IRAM el etiquetado. Nos trajeron en ese momento cuál era el consumo energético de Argentina a ese momento, y seguimos con este mismo esquema de matriz, porque tenemos una matriz que no ha variado, donde lo que es residencial estamos hablando de un 25%. Entonces,
la influencia dentro de lo que es la vivienda, sea propiedad oriental o sea la casa individual, estamos hablando que influye muchísimo. Dentro de esa cuestión que hablábamos que es residencial, tenemos un consumo de un 50% en lo que es climatización. Eso compete tanto a lo que es en lo que es para refrigeración como lo que es para calefacción. Después el resto se divide, como verán, entre lo que es iluminación, que es menor, lo que es el consumo de agua caliente y en lo que es en la alimentación. Pero ya solamente si pudiéramos controlar un poco el gasto que estamos teniendo, tanto para refrigerar como para calefaccionar, tendríamos un ahorro energético importante. Si a eso le tenemos que agregar que en una vivienda tradicional estamos perdiendo un 20%, lo que ven en el cuadro del costado, en la derecha, son las pérdidas que tenemos de energía. Esas pérdidas varía en lo que es el 40% en lo que es el techo, tenemos una variación en lo que es en las paredes, pero lo que tenemos en lo que es específicamente las ventanas, estamos hablando de un 20%. Obviamente que eso podrá ser más o menos, pero es mínimo un 20%. Tendremos, si son aberturas muy grandes, eso me va a influir más a que si tengo aberturas más chicas, pero tenemos que partir de la base de un 20%, o sea que es muchísima la pérdida que tenemos. Entonces, como les decía, no solo tenemos una cuestión de que la ventana es importante porque me ayuda a contener, a conservar tanto el calor interno y estar cómodo dentro de mi hogar o mantener el frío afuera según en qué momento, o en el verano que esté cómodo y no pase el calor hacia adentro. Aparte de eso tengo una cuestión de energía que es natural y que es gratis, que la verdad es a veces bastante difícil de cuantificar, pero es importante tener en cuenta. Por eso ahí vuelvo al punto que dije al principio, el tema de sistema de ventana eficiente. No solamente nos tiene que dar confort, creo que es lo más importante, ¿no? Tenemos que estar cómodos en nuestras propias casas, no tener un chiflete, una filtración, lluvia que tenga adentro o pasar calor. O sea, todos esos conceptos son muy importantes, sino que además de todo eso, y acá van los 3 puntos que dice en la filmina, bien fabricada, bien instalada y bien usada. ¿Por qué estos 3 conceptos? Si una carpintería es una muy buena carpintería y está bien fabricada, bueno, ya tengo un porcentaje importante como para analizar, pero si a eso le tengo que agregar que no fue bien instalada, voy a tener un problema. Y el último punto, que es muy importante, aunque les parezca mentira, bien usada, acá nos compete a todos los profesionales, los que estamos en el diseño. Una vez que diseñamos una abertura, que están analizando que sea una abertura que sea compatible con el clima donde se encuentra, o sea, colocar una ventana corrediza probablemente en una zona muy ventosa frente al mar, probablemente no sea lo ideal. Estar utilizando un esquema de una oscilobatiente en una zona donde tengo, por ejemplo, escuelas o chicos donde no sepan manejar el herraje del oscilobatiente. A eso me refiero a bien usada, porque a veces nos ha pasado que el usuario comenta que tiene un problema con la abertura y la realidad es que no es la abertura que debería tener en ese lugar. O qué sé yo, hasta en un uso que después no me permite abrir porque puse un electrodoméstico y en una cocina me ha pasado que después no la pueden abrir porque el monocomando choca con la abertura. O sea, son cosas que como profesionales tenemos que analizar. Por eso son los 3 conceptos que decía. Bien fabricada es fundamental el taller. Bien instalada y bien usada, que ahí es el profesional 100%. Entonces, como les decía, por un lado tengo un ahorro que les decía del 28% mínimo en lo que es de paredes, en lo que es en el consumo de energía. Acá tenemos una cifra similar, que es el 29%, son las emisiones que produce una vivienda. Entonces, si miramos tanto por el lado de emisiones como tanto por el lado del consumo, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser responsables con ese diseño, como les decía, para ser responsable con el medio ambiente. Y aquí entro un poco ya, capaz que, y sigo después al concepto del PVC, que hay también otros materiales muy nobles,
donde puedo tener un ahorro energético y puedo tener un reciclado. El PVC en ese sentido tiene las condiciones ideales en cuanto a que yo lo puedo hacer scrap, digamos, inmediatamente y reutilizarlo como para una economía circular. Entonces, ese es otro de los conceptos que como profesional me gustaría insistirles en que lo tengamos en cuenta a futuro. Los materiales que usemos, y aquí vuelvo a la generalidad, tienen que ser que me permitan un ahorro energético, pero de alguna manera se pueden reciclar y que me permitan ese grado de economía circular. Volviendo al tema de ventana eficiente, y no quiero entrar en ese tema, otro día haremos una charla de eso, la ventana eficiente me va a poder dar puntos en LEED, si es que yo quisiera hacerlo a LEED, o sea, siendo eficiente ya voy a hacer un ahorro, pero tengan en cuenta que me va a dar puntos LEED en las categorías que figuran en el costado, que es materiales y recursos, obviamente desde donde sale la producción, desde del origen de la resina hasta lo que es la ventana, la calidad ambiental, que sería lo que me mejora, y también en lo que es en energía y atmósfera. Y también es importante comentarle que si no fuera LEED y quisiera analizar dentro del esquema del sistema EDGE, que también está muy en boga, también puedo tener unos importantes beneficios utilizando una buena ventana eficiente. Obviamente, ¿a qué nos referimos con ventana eficiente? Y eso es importante, lo vamos a hablar después, no es la carpintería sola formada por el perfil ni por el vidrio. O sea, tenemos que hablar de los dos conceptos. Tiene que ser el perfil más el vidrio. Si yo utilizo un excelente DBH y pongo un perfil que no corresponde, voy a tener una mala abertura. Y si tengo un buen perfil, pero el DBH, como decía, lo elimino y pongo un vidrio simple, también voy a tener un inconveniente. Entonces tengamos en cuenta que el concepto de la ventana, por eso es sistema, es en todo su concepto. Y eso incluye también el herraje. Es todo, es un todo. Por eso insistimos mucho en el esquema de sistema de ventana. Bueno, brevemente les quería comentar algunas de las características antes de entrar en la norma en sí, de lo que es el PVC, que básicamente tenemos una condición de lo que es el coeficiente de conductibilidad térmica, el K, que lo solemos oír en Norteamérica y en Europa a veces le dicen U, para que el que no está muy asimilado con el valor, pero bueno, eso hace que como tenemos un valor que es casi nulo, sea un excelente material para todo lo que es en la parte térmica, porque no tiene casi condensación, o sea, evita la condensación y ese muro frío que se me suele suceder y hace que transpiren las carpinterías. Bueno, eso es algo que normalmente no me va a suceder en las carpinterías de PVC, minimiza muchísimo el riesgo de la condensación. Por otro lado, obviamente como el PVC tiene varias, tenemos perfiles de 2 cámaras, 3 cámaras y ahora estamos teniendo hasta de 4 cámaras que van a tener en breve, eso hace que cada una de las ondas, ya sea la onda, digamos, a nivel de lo que era el frío o lo que es del calor, cada pared que va traspasando hace que se corte esa onda. Bueno, en este caso, en lo que es la parte acústica sucede lo mismo, entonces la onda sonora tampoco pasa. Aquí en la derecha incluso pueden ver un ejemplo cuando se hizo la remodelación hace unos cuantos años atrás, cuando fue el bicentenario del Teatro Colón, todo lo que implica lo que es la parte escenográfica y ha sido todo realizado con PVC, justamente con PVC de Tecnoperfiles en nuestro caso. Pero es importante para comentárselos que, bueno, la fachada del Colón no se pudo tocar porque era un monumento histórico, pero sí, cómo se pudo hacer estas carpinterías, así como se ven pequeñas, estamos hablando de 6 metros de ancho por 12 de altura y son totalmente ciegas. Por otro lado, como les decía, el PVC tiene la ventaja, como comentábamos, del coeficiente de conductibilidad, que es muy bajo, y la hermeticidad y estanqueidad que logramos por el esquema de soldadura, o sea, todas las esquinas
son soldadas, como cualquiera de las cañerías que solemos ver en lo que es en la actualidad para lo que es el agua y etcétera. Entonces, eso lo hace absolutamente impermeable a lo que es cualquier tipo de infiltración de agua y aire, entonces hace que no tenga ninguna infiltración, que sea muchísimo más estanca. Aquí tenemos un ejemplo. Esta obra está frente a Uruguay, en lo que sería en la zona de Punta del Este. Como les comentaba, que las erquinas termofusionadas hace que sea extremadamente sólida. Un concepto que, disculpen que vuelvo a lo anterior, no se llega a ver mucho ahí, pero si ven en este punto, eso es algo que me olvidaba de comentarles, es no solo el perfil es el que va termofusionado, sino el burlete. En nuestras carpinterías el burlete de PVC va incluido en lo que sería la tira, y cuando el elaborador suelda el material, suelda también el burlete. Eso que hace que sea muchísimo más estanco. Por otro lado, como les decía, es un material que no tiene ningún tipo de alteración, o sea, no le hace ningún efecto lo que es en el ambiente, en lo que es el ambiente marino, en lo que es el ambiente salino. Aquí vemos en Necochea, es una obra frente al mar. Aquí también es otra obra en Uruguay, en Punta del Este. Cualquiera de estas, como les decía, el ambiente salino no le produce ninguna modificación, no lo corroe, no le hace ningún cambio, ya sea que sea el material en blanco o el que sea foliado, que después brevemente les voy a comentar. Es totalmente inalterable a los gases de combustión también. Luego les voy a mostrar una foto de un hotel en el 9 de julio para que vean cómo también durante los años y con los gases de los autos se mantiene inalterable. Y después les voy a contar al final de la charla un poco más acerca de nuestro granito de arena, puede decirse, en la base Marambio y en lo que es la mejora para esa zona, pero era para comentarles cómo no lo afecta nada, desde el calor extremo en el norte al frío extremo en el sur. Cualquier clima es igual para lo que es estos materiales. En lo que es en la parte de fuego, es un material que es autoextinguible, de alguna manera burdamente podríamos decir como que se chamusca. Esto es una foto de una obra que se estaba por instalar en Bariloche y tuvimos, como ven, ese problema. Las carpinterías tomaron, no es que largan ni emanan nada, simplemente es que como que se va autoextinguiendo la llama. Por todos estos temas que les comentaba anteriormente, nos está pasando, y mucho, de varios hoteles que capaz que tenían aberturas de otro producto, en este caso estaban con aluminio, y bueno, fueron pasando del aluminio a lo que fue el PVC, un poco por la hermeticidad que les comentaba y lo que es el grado de no tener ningún tipo de infiltración, y producirles un ahorro energético importante en un hotel es fundamental. Este es el Sheraton de Iguazú, que hizo todo ese cambio. Acá pueden ver el Hotel Intercontinental de Nordelta, que también tiene todas nuestras aberturas, porque como les decía, el PVC actúa como ruptura de puente térmico naturalmente, sin una necesidad de agregarle ningún elemento. Aquí les comentaba el hotel que les decía en la 9 de julio, para que vean cómo también es absolutamente inalterable en una zona donde los gases de combustión y las emisiones de CO2 son importantísimas. Y ahora muy brevemente, así no demorarme, quería comentarles por qué Tecnoperfiles. Bueno, Tecnoperfiles es una empresa netamente nacional. Nosotros fabricamos lo que son perfiles de aberturas como para lo que son aberturas de alta prestación, como decíamos al principio, tanto lo que sería de puertas y ventanas. Toda nuestra fábrica se encuentra en Pablo Podestá, donde tenemos una fábrica de unos 7.000 metros cuadrados. Tenemos un centro de distribución que cuenta con 4.000 metros cuadrados, y tenemos filial en lo que sería Brasil, México y Chile, directas de lo que sería Tecnoperfiles. En lo que respecta de nuestros elaboradores, tenemos una red de más de 150, entre 150 y 200 elaboradores en lo que es todo el país, dispersos por todo el continente. Un poco comentarles cómo nos manejamos. Bueno,
La formulación nuestra de lo que es la resina es una formulación Tropic que es de una gran resistencia, que está armada a nivel de lo que es calcio zinc, y eso hace que podamos llevarla hacia todo el mundo, que son puntos importantes como para cumplir con las normas europeas. Si bien la empresa es netamente argentina, cuenta, que es un poco lo que les íbamos a mostrar, con una tecnología europea. Contamos con la certificación ISO 9000, un banco que ahora les voy a mostrar donde hacemos lo que es ensayos. Arriba en las fotos pueden ver un poco lo que es la parte de las extrusiones, y el CD, que sería nuestro depósito donde tenemos un importante, entre unas 500 toneladas de lo que tenemos constantemente en stock para todos nuestros clientes. Y aquí contarles muy brevemente, pero para que tengan una idea, que es una empresa, como les decía, argentina, pero que cuenta con toda una tecnología europea. Si ven hacia la izquierda, lo que dice Greiner sería lo que son las matrices, como yo digo burdamente, de donde pasa lo que es la resina en sí, y de ahí se hace lo que sería el churro, para decirlo bien burdamente. En lo que es de Krauss Maffei son todo lo que son la parte de las extrusoras, que es fundamental, y son alemanas, y todo eso hace que tengamos realmente una tecnología con un nivel netamente europeo. En cuanto a calidad, contamos con un banco de envejecimiento, que es muy importante, que es el que ven debajo a la izquierda. Ese banco es un banco de Xenon Test, que lo que hace es, nosotros constantemente vamos enviando muestras y se va probando lo que correspondería a lo que es la humedad, a lo que es las lámparas, a lo que sería el sol, y a una lluvia. Para un clima que se puede colocar en normal o severo, y nosotros lo tenemos constantemente controlando como si fuera un clima severo. Lo que ven hacia abajo a la derecha no es menor, es un banco también en lo que es de un laboratorio de ensayos alemán, que KS Schulten, sobre el cual nosotros podemos ensayar una ventana similar a como suele ensayar el INTI, hasta de 2,5 metros por 2,5 metros, y ver lo que es la infiltración y la estanqueidad. Son dos conceptos que después en la norma se los voy a explicar un poco más. Por eso tengan en cuenta este slide que les estoy mostrando, porque a esto me refería cuando decía que hacíamos ensayos. Esto muy simplemente para que vean con, de alguna manera, una síntesis, las banderas, digamos, para llegar a nuestro perfil de PVC, todo lo que implica. O sea, tenemos lo que es el foliado en nuestras carpinterías, en lo que es un foil que es alemán, el esquema de pegado que es en lo que es desde de Barberán, que es España. La resina viene de Unipar, que es Unipar, lo que era antes Unipar Indupa, que es desde Brasil, y después todo el esquema de mejoradores de impacto y un montón de cuestiones que son directas de lo que es el PVC, pero para que tengan en cuenta cómo el material hacemos para que sea un material estable. En cuanto al foliado, y ya ahí voy terminando, es un foil alemán. Nosotros podemos hacer lo que es el material en blanco o en marfil, y en el caso de foliados es un foil alemán con una calidad excelente, con una tecnología de Holmer, y lo que hace no es solo un tema que quiero acá insistir en este punto, porque lo voy a comentar cuando veamos la norma. El foil, en el caso específico del PVC, no es un solo tema de color. Refracta los rayos UV, eso es lo que ven ahí que dice Sky, es la marca registrada. Cool Color significa que es un esquema de pigmentación fría y refracta los rayos UV. Es el mismo foil que ustedes suelen ver en los autos de alta gama en el tablero o en una lancha. Y uno los toca y está muchísimo más frío que lo puede estar el resto, si hasta mismo hablamos del volante, que a veces uno no lo puede tomar. Entonces tengan en cuenta esto, porque no es un solo tema de color. Después se los voy a recalcar este tema. Y ya que terminando, y ya vamos a entrar en la norma, mostrarles algunas de las tantas obras que tenemos, no solo en Argentina, sino en el resto del país.
del mundo, más que nada en lo que es América Latina, desde México hacia abajo. Aquí tienen un hotel en lo que es de Guatemala, la foto inferior del Sheraton es en Perú, lo que ven hacia la derecha tiene 35 pisos, es acá en Buenos Aires, es Scalabrini, Ortiz y Santa Fe, sobre el Coto, que habrán, capaz que con eso lo ubican más, enfrente del Botánico. Aquí ven otras obras en lo que es Ed Hanson, en Costa Rica lo que es vivienda. Tenemos también en lo que es en la zona de River, que es la que está por la derecha. La que ven abajo a la izquierda es otra torre muy importante de 20 pisos en la zona de Vicente López. Y así un montón de obras. La idea era darles un pantallazo mínimo como para que vieran la calidad de empresa y la calidad de obras que tienen realizadas. Ahora sí, ya entrándonos un poquitito más, voy a contarles brevemente, para ubicarlos, más allá de la norma que queremos contar hoy, que es la 11.107.6, ¿qué normas teníamos antes? Porque la realidad es que las normas existían, a veces no las utilizamos, que creo que eso es lo que nos falta tener más en claro y ser más estrictos, como yo digo siempre, como el ejemplo del cinturón de seguridad, que hasta que no llegaron las multas no lo solíamos utilizar. Bueno, comentarles que existe la ley 13.059, que con el decreto 1030, esto fue en Buenos Aires, se hizo obligatorio, o sea, este decreto es obligatorio y cita del 2009. En Rosario han avanzado muchísimo más, porque más allá de la ordenanza 8.757 del 2011, a fin de año, en diciembre, ya lo que es la ley 11.900 y lo que respecta a lo que es en la provincia ya es obligatorio el uso del etiquetado en lo que es la provincia de Santa Fe. En Buenos Aires, a nivel autónomo, también del 2002 teníamos una ley, y acá ya nombro estas dos últimas. La 11.900, por si nunca la oyeron, es una norma de etiquetado, pero analiza la etiqueta de la vivienda completa. No quiero entrar en ese tema porque vamos a tener otra charla que les voy adelantando, va a ser el 5 de mayo, es del arquitecto Reyes, donde va a comentar la norma de etiquetado de vivienda, que ahí sí miro toda la envolvente, no es solo la ventana, sino que estamos hablando también de la 11.507, que es la que corresponde a ventana. Como les decía, la 11.900 es del 2007, de fines del 2007, sobre la envolvente total. Y a fines del 2018 lo que se hizo fue agregar las categorías de la etiqueta, o sea que es importante, y se agregó la etiqueta y toda una serie de estrategias pasivas que me podían ayudar a mejorar la validación en la etiqueta. En cuanto al 11.507.6, y acá quiero ya entrar más en detalle, es específicamente de carpintería de obra, obviamente es una norma IRAM, es voluntaria, pero es una norma específicamente para lo que sería ventanas exteriores. Eso no incluye ninguna ventana ni puerta interior. Solo vamos a estar hablando de todo lo que corresponde a ventanas en carpintería de obra, o sea, en obras, ya sea recicladas o no recicladas, nuevas, lo que sea, pero estamos hablando solo de lo que es exterior. Y lo que ven ahí en esta filmina no es menor. O sea, las aberturas de PVC, cualquiera de estas normas, de alguna manera lo vienen cumpliendo, pero hay que tener en cuenta que si yo no cumplo la norma IRAM 11.507.1 y 2 y la 4, no voy a poder pasar al siguiente paso, que sería el etiquetado. Eso es muy, muy importante. Y ahora les voy a explicar por qué. Por un lado, comentarles, cuando en el 2012 vino la gente en ese momento de secretaría, era en el gobierno, no el anterior de Macri, sino el anterior, finalizando el de Kirchner, nos insistieron en tratar de hacer una etiqueta para lo que era la carpintería. Nos llevó muchísimo tiempo. Pero contarles esto porque, ¿qué era lo importante de la etiqueta? La etiqueta es un concepto que para el usuario en general, más allá del profesional, nos ayuda a identificar, nos describe, de alguna manera incluye al usuario, es la primera forma de inclusión del usuario, y en realidad el usuario confía en la etiqueta.
Nosotros generalmente cuando vemos una etiqueta no dudamos de esa etiqueta. Entonces, ¿por qué hacer una norma de etiquetado de eficiencia energética? Y aparte, como les comento ahí en el último renglón, empezamos a analizar cómo era afuera y obviamente en Europa se utilizaba hasta como un instrumento legal, que después les voy a comentar un poco más. Entonces, cuando empezamos a trabajar con esto en el 2012 en el subcomité, que soy parte, creo que está César Aquilano y no sé quiénes, no he mirado quiénes están dentro de los que están en la charla, pero bueno, fue un trabajo muy arduo tanto de la Cámara de Vidrio Plano como de la Asociación de PVC, como de la Cámara del Aluminio, que son más los distintos profesionales de las distintas universidades que trabajamos arduamente dentro de ese subcomité para poder sacar la norma. Cuando empezamos a analizar en el 2012, bueno, nuestra carpintería siempre tiene un estilo más europeo, con lo cual dijimos, bueno, tenemos que mirar a ellos que aparte ya tenían la etiqueta. Entonces vimos que del 2012 como ven, estos eran de alguna manera los objetivos, esto fue realizado en Madrid y era un congreso a nivel de medio ambiente y de sustentabilidad. Se analizó la posibilidad de trabajar mucho con una certificación y una etiqueta para que fueran creíbles los resultados. Como les decía, de alguna manera influía en el usuario y lo incorporaba en la etiqueta porque era la primera vez que el usuario podía ver una etiqueta y utilizarlo como una herramienta. Estos antecedentes, como ven, ahí ven la etiqueta de España, la de Norteamérica, la de Inglaterra, que lo utilizamos mucho también para analizar, y la de México. En el caso de México la pusimos específicamente porque, como les decía, tenemos filial en México. Ellos empezaron después que nosotros, después del 2012, pero lograron tener la etiqueta antes, nosotros la logramos en mayo del 2018, para que vean cómo es un camino afín en todos los países. Los coeficientes son los mismos, Norteamérica también, como ven, tiene su etiqueta, lo único que no tiene un rango de colores, sino que pone los valores directamente. ¿En qué instancia estamos ahora? Más allá de la situación especial ahora de la cuarentena, digamos, antes de la cuarentena. La norma, como les decía, es de mayo del 2018, es voluntaria, tiene un acompañamiento del Estado muy, muy importante. Hicimos un aplicativo, que es lo que les voy a comentar, eso ya se hizo fuera del subcomité porque era ya una cuestión desde Subsecretaría de Energía, que ha hecho un trabajo muy, muy arduo. Ya estamos empezando la segunda parte de lo que sería ir avanzando con ese aplicativo para dar alta, baja de perfiles, etcétera, un montón de cosas que puedan ayudar. Por ahora se hizo la primera parte que fue anunciada el 4 de julio, o sea, en breve va a ser un año. El día de mañana, cuando esta etiqueta, como pasa con los electrodomésticos, que es obligatoria, ya sea de un aire acondicionado o de lo que es las lámparas o lo que es de una heladera, seguramente ese control del etiquetado lo va a tener que tomar la Secretaría de Comercio. Y los dos puntos que les puse debajo no es menor, porque como profesionales, la mayoría estamos en el área de la construcción, comentarles que cuando a fines del año pasado, algunos habrán oído del tema de la vivienda sustentable, en el sello de la vivienda sustentable se pedía mínimamente que la ventana debía estar etiquetada. O sea, no pide un nivel específico, o sea, no dice si tiene que ser A, B, C o lo que sea, pero ya exige que esté etiquetada. Como yo les decía antes, para estar etiquetada tenía que cumplir algunas normas de infiltración, entonces no es menor, que ahora les voy a comentar. Entonces, eso por un lado, y lo del Plan Nacional de Etiquetado, que también fue a fines del año pasado y rige a partir de ahora, cuando, bueno, volvamos un poco ojalá a la normalidad, más allá de que la obra pública sigue, todo lo que sean licitaciones públicas obligatoriamente va a tener que cumplir con la exigencia de que la ventana debe ser etiquetada. Con lo cual eso es un paso muy, muy importante. Antes de pasar a la otra, que ya les explico en sí qué necesito para etiquetar,
les cuento brevemente un poco cómo está dividida la etiqueta. Si ustedes se fijan, tenemos 5 columnas arriba, que son las 5 zonas de alguna manera donde se ha dividido la Argentina. 4 zonas que serían las continentales, si miran el mapa de Argentina, debajo tenemos lo que sería la zona 1, que es todo el noroeste, lo que corresponde a la zona 2, que es el noroeste, lo que corresponde a la zona 3, que sería toda la zona de Buenos Aires y Pampa, la zona 4, que es la Patagonia, y la zona 5 es una zona, digamos, lo que sería Islas Malvinas, Ushuaia, o sea, todo lo que es fuera de lo que sería continente, que tiene otras características y otra tabla por las condiciones que tiene. Por otro lado, comentarles que se trabajó con las bandas de color, obviamente el verde en lo que es mejor y lo que es el G, que sería lo rojo, que es lo peor, con el mismo esquema que tenemos, como les decía, en los electrodomésticos, y de allí, para poder analizarla, piensen que teníamos que analizar en una etiqueta todo lo que fuera Argentina, y teníamos que poner calefacción y refrigeración, no era fácil. Entonces tenemos la primer parte de banda, está todo para lo que sería calefacción. La banda que ustedes ven horizontal, que es la que estoy marcando, es lo que corresponde a refrigeración. Porque probablemente, ¿por qué les digo esto? Porque realmente si estoy en una zona 4, que es Patagonia, a mí me va a importar más calefacción que refrigeración. Entonces, en ese sentido, es importante que ustedes miren para ver qué parte de la etiqueta me va a interesar, si las dos por igual o una parte más que la otra. Después los datos de acá ya se los voy a ir comentando. Entonces, vuelvo un poco a qué necesito para poder etiquetar una ventana. La norma, que es una norma IRAN, la 11507-6, como les decía, lo importante es que es una energía que de alguna manera la ventana no lo consume, pero sí influye mucho en el consumo energético. Y me va a dar una comparativa de cuánto una ventana es mejor o peor respecto de otra ubicada en otro lado. No me va a decir exactamente cómo ahorra, por eso les insisto, es un esquema comparativo. ¿Qué voy a necesitar para poder etiquetar? Básicamente el modelo de la ventana, o sea, si es corrediza, si es fijo, si es de abrir, las medidas de ancho y alto, el material con el que voy a trabajar, si es de aluminio, si es de PVC, el vidrio con el que voy a trabajar, si es un vidrio simple o es un vidrio doble, entonces en base a eso voy a tener un valor de K, el coeficiente de conductibilidad, como les decía, que lo deberá dar el fabricante. Por otro lado voy a tener la transmitancia lineal del DBH, en el caso que esté etiquetando una ventana que tiene DBH, y el factor solar, tanto del vidrio, que lo dará también el proveedor del vidrio, como el factor solar del perfil. Y acá vuelvo al concepto que les decía antes, que es importante que definamos también el color. Va a influir de alguna manera en la etiqueta, tanto para el aluminio como para el PVC. En el PVC más aún porque el foil, como yo les decía, refracta los rayos UV, entonces es muy importante ese concepto. Esto lo voy a decir muy brevemente porque no los quiero abrumar con otras normas. Sí quise comentarlos a qué me refería con la 11507, 1 y 2. Si ustedes se fijan, esta que estamos explicando es la 11507-6. La consideramos en el subcomité que era tan importante porque hablaba de la etiqueta en sí, que la dejamos como una norma separada, por eso es la 6. En el caso de la 11507-1 y 2, lo único que ustedes tienen que recordar es que son los conceptos básicos de infiltración y de estanqueidad. Entonces, en el caso de infiltración, la norma IRAM, que sería en este caso la 11507-1, pone 3 categorías. Ustedes lo único que tienen que recordar, para no ser muy abrumador la cantidad de números, es que si yo tengo una carpintería que tiene una infiltración por arriba de 6, fíjense que tengo 3 categorías, de 2 a 4 y de 4 a 6. Si la carpintería tiene más de 6, directamente no la voy a poder etiquetar,
porque ya no es una carpintería que tenga una buena infiltración al aire, o sea, chiflete. Si haces una carpintería que no es buena, directamente no la voy a poder etiquetar. Eso es un punto muy importante. Por otro lado, tiene que cumplir con la estanqueidad al agua. No recuerden todos estos números porque no tiene sentido. Simplemente va a ser lo mismo. O sea, tiene que ser desde normal, que va a ser lo peor dentro de las 5 categorías que yo tengo enunciadas por IRAM a lo que es estanqueidad al agua. Si no, tampoco la voy a poder etiquetar. ¿Se entiende? Y en cuanto a resistencia al viento, no es menor, porque si tengo una que también está dentro de la 11507.2, si yo tengo una carpintería que no es buena la infiltración al aire y en la estanqueidad al agua, es porque se me deforma lo que es al viento. Tengo una deformación en el perfil y el vidrio, y voy a tener chiflete y voy a tener entrada de agua. Por lo tanto, estos 3 conceptos de infiltración, de estanqueidad y de resistencia son fundamentales, si no, no voy a poder etiquetar mi abertura, sea del material que sea. Volviendo acá para que se den una idea, todos esos conceptos que le dije es un ensayo físico, no es un ensayo teórico o de software como suele ser el valor del K, que no es necesario hacer un ensayo. Aquí vuelvo un poco a darles el concepto de lo que son de la etiqueta. Como les comentaba antes, de esta línea para arriba yo voy a estar viendo la calefacción, en esta zona me va a estar indicando la refrigeración, la línea de arriba de todo me va a decir, va a figurar el elaborador que hizo la etiqueta y la tipología que ha sido la etiqueta, las zonas que comentaba acá, que tenemos de 1 a 5, y está dibujado en el mapa para que yo pueda ubicar, y por acá tengo todos los valores de lo que sería mi ventana, el ancho y el alto, y los valores de transmitancia por separado. Voy a tener por otro lado también, aquí debajo, cómo está formado el vidrio, si es un DBH. Y la norma. Y algo muy importante, que lo vamos a ver en el aplicativo, va a salir un código de QR debajo, donde yo voy a poder a través de ese código ver todas las características y todos los cálculos, que no es menor. Eso se los voy a explicar en el aplicativo. En este costado lo que quiero mostrarles es simplemente una ventana para que vean cuando hicimos el ensayo, no en nuestro banco, como les mostraba antes, sino en el INTI, una ventana de 3 hojas de 4,5 metros por 3, cómo nos dio el valor del K, que es 2,38, infiltración, ¿se acuerdan que yo les decía no podía ser arriba de 6? Cómo nos dio en este caso que estábamos en 2. Y este es el último punto dentro de lo que yo tengo que mirar para que una ventana pueda etiquetarla. Tiene que cumplir con la 11507.4 en el caso de lo que es el decreto. Y si es arriba de un valor, la norma la estamos ahora analizando y modificando, pero hasta el día de hoy estos son los valores. Van desde un K de 1 hasta un K de 4. Acá estamos hablando de la concepción completa de lo que sería la ventana, es el perfil más el vidrio. ¿Qué rol tiene cada uno digamos, de las empresas? Como les decía, la extrusora nos tiene que dar el valor de infiltración y nos tiene que dar, por otro lado, el valor del K térmico, tanto la fábrica de vidrios, que tiene que dar el K y el factor solar, como en el caso del perfil, como les decía, sea PVC o sea de aluminio. Vuelvo a insistir que lo que es infiltración es un ensayo físico, no es por simulación. Con todos esos datos, normalmente el INTI hace todo lo que es la parte del ensayo y es el que de alguna manera valida los valores que tenemos. El fabricante de ventana, ¿qué hará? Con toda esa serie de cálculos que tenemos, o con el online, el software online, que ahora lo voy a explicar y que eso hace lo mucho más sencillo, va a imprimir la etiqueta y la va a colocar en la ventana. Es tan sencillo como eso. Ahora, obviamente hacer todo el análisis de la IRAM no era tan sencillo si uno no está en el tema. Por eso fue que la necesidad
y la importancia de tener las ventanas etiquetadas para ayudar a elegir de alguna manera mejor, ser más conscientes en lo que vamos a utilizar, hizo que llegáramos a lo que voy a contarles ahora al final, que es el software online. Como les comentaba, apenas salió la norma de etiquetado, en la mesa del subcomité también estaba, como siempre, presente, y llevaron el tema a la mesa, como les decía, en el 2012, lo que era Secretaría de Energía. Ahí tengo que agradecer, la verdad, el trabajo que hizo el ingeniero Camilo, que fue muy, muy arduo en todos los años, y sigue estando, por suerte, con los distintos cambios de gobierno, hizo que llevara la bandera de decir, bueno, lo ideal sería tener un software, que ahí era lo que yo les comentaba, ustedes lo van a poder utilizar como herramienta para diseñar mejor la abertura y ser eficientes en su diseño de la casa o del edificio. Este software es de acceso libre y gratuito. Como les decía, fue desarrollado por la Subsecretaría de Energía y las cámaras ayudaron. Y diferencia, como les decía, el periodo de calefacción y refrigeración, porque sigue al pie de la letra los distintos conceptos de la normativa. ¿Cuál era la idea del aplicativo? Promover, como les decía, una ventana eficiente. Promover el concepto de sistema ventana. Es el perfil más el vidrio. No el vidrio solo, ni el perfil solo. Y por otro lado, facilitar la difusión de la norma a todos los que es profesionales. Ustedes podrán, no nos va a dar el tiempo hoy seguramente, entrar a lo que es esta página, que es etiquetadoventanas.energia.gov.ar, y rápidamente con eso van a poder ver que va a seguir todos los pasos para poder etiquetar. ¿Qué hace esta página? Realiza los cálculos, como les decía, tal cual como se compete la norma 11576. Los datos fueron pagados por lo que corresponde a las cámaras que figuran aquí debajo, Kayama, que sería lo que respecta a la cámara del aluminio, la Asociación de PVC, la Asociación Argentina de PVC, y Caviplan, que sería la cámara de vidrio plano. O sea, ustedes van a poder hacer todas las opciones que quieran dentro de lo que es aluminio y PVC en cuanto a material de perfil, y las distintas opciones de vidrio. También está, aunque obviamente el DBH va a dar mejor, también está la opción del vidrio simple. Pues probablemente estoy en una zona en el norte donde no me va a influir tanto un vidrio simple, pero capaz que sí con un low-E a tener una zona en el sur, que es un poco lo que les iba a decir brevemente. Por otro lado, cuando entren en la página van a ver que más allá de que los datos fueron dados por las distintas cámaras, eso no quita que uno pueda hacer una querella si algo no le parece bien, o dentro de lo que es de defensa de lo que es el consumidor. Cuando ustedes entren en la página, van a ver exactamente esta página que les estoy mostrando, donde van a tener un usuario que es sin registrar y otro usuario registrado. ¿Por qué les cuento esto? Fue algo muy importante. Nosotros le pedimos a la gente de subsecretaría la intención de que pudieran ver claramente lo mismo los profesionales que no son los que van a hacer la etiqueta. Piensen que este aplicativo está con la idea de que el elaborador pueda entrar con sus datos y hacer la etiqueta, pero que ustedes pudieran tener acceso de cómo daba la etiqueta igual. Esa es la idea. Entonces ustedes entran a esa página sin ningún dato, porque no pide quit ni nada, y va a calcular la etiqueta de la misma manera que el usuario registrado, que sería el carpintero o el elaborador, que ahí sí le va a pedir todos los datos de AFIP, va a poder hacer la etiqueta. Entonces, eso es importante. Aquí muy brevemente, porque estamos medio cortos de tiempo, así puedo pasar a las preguntas, era contarle que van a poder ustedes jugar de alguna manera con los distintos vidrios, jugar con los distintos materiales, jugar con las distintas líneas, las distintas tipologías, para ver cómo me va variando la etiqueta de una a otra, de la zona 1, la 2, la 3 o la 4. Como les decía, la 3 sería lo que es Buenos Aires, la 4 es Patagonia, noreste la zona 1 y noroeste lo que es la zona 2. Por otro lado, perdón, les dije al revés, en la zona 1 y 2.
igual lo ven en el mapa. Por otro lado, y no es menor, contarles que cuando ustedes entren como sin registro, lo único que van a tener en cuenta es que no va a quedar, digamos, salvada, no van a poder guardar esa etiqueta. Entonces van a tener que hacer una captura de pantalla, una foto, o sea, cuando ustedes prueben otra cosa, no va a quedar grabado. Eso es importante, porque no van a poder, en el caso del elaborador, va a generar F, que es la etiqueta en sí, que es una herramienta. Aquí les pusimos un ejemplo más, que es cómo nos dio en su momento cuando hicimos el análisis con este aplicativo, nos dio un K de 1,67, no sé si recuerdan ustedes que decíamos que íbamos de 1 a 4 en lo que era la ventana tomando perfil y vidrio, ¿recuerdan? En Marambio después les cuento un poquito más, que son los dos últimos ejemplos y ya terminamos. Por otro lado, obviamente los objetivos, si bien eran estos, probablemente vayan cambiando. Nosotros como país tenemos que reducir el consumo a un 10,2%, las emisiones lo mismo. El programa de etiquetado iba muy fuerte, ahora lo están haciendo online. Hablo del etiquetado de vivienda, han hecho una charla para Neuquén Online, han hecho el curso, lo que es así Buenos Aires, obviamente acomodándose con toda la cuestión de esta pandemia. Pero sí es importante este valor que les decía, cuando se hizo un análisis a fin de año, sigue siendo un 27% del consumo final en lo que es residencial, entonces para que tengan en cuenta cuánto nos influyen las carpinterías. En cuanto a la 11900, es de vivienda, como les decía, pero la abertura influye mucho. Con lo cual, tengamos en cuenta lo importante que es utilizar esa fuente de energía, crear un marco regulatorio, que es lo que nos queda de aquí en más para que el día de mañana sea obligatorio, por ahora sigue siendo voluntario, y más que nada un tema de cambio cultural. Y ya para finalizar, y ahí sí vamos a las preguntas, les quería mostrar muy brevemente dos ejemplos de donaciones que venimos haciendo, un trabajo muy arduo de optimización y modernización que lo llevó a cabo el INTI y que venimos trabajando ya casi 2 años, 1 año y medio, un poco más. Se trabajó con una ventana, como en este caso obviamente son paños fijos, teníamos un perfil que nos daba un K de PVC de 1,7 con un K en el triple vidriado de 1,25, llegamos a un K de ventana de 1,67, es un triple vidriado 646, como ven, son estas ventanas que estaban en la base de Marambio. He tenido, la verdad, el orgullo como argentina de haber ido allí y ver en las condiciones que estaban. La intención era ahorrar un 38% con la envolvente junto con la ventana, que como ven en esta foto se ve también toda la aislación que se hizo junto con la gente de Isover, y ahí trabajamos arduamente con la gente de BASA, junto con la gente de la Casa de los Cristales, que hizo lo que es la parte del triple vidriado, pues bueno, es lo que ustedes conocen como Climanet. También con la gente de Dow Corning analizando los sellados, que hicimos un montón de ensayos para ver cómo funcionaba en un clima donde tenemos 30 grados, y la intención, más en esta época donde nos tenemos que guardar, era enseñarles para que en ese momento, esto fue enero del año pasado, febrero, perdón, como dice allí, les explicamos a los que ven allí en la línea de atrás, y la foto están ellos que son los protagonistas, les empezamos a explicar cómo era y ellos siguieron colocando. Son 118 ventanas, recién vamos por la segunda parte, faltan muchísimas todavía. Esto era la entrada a lo que era la base, cómo era el antes, la fecha del 2018 y cómo es ahora. Para que se den una idea, en ese momento tenían menos 18 grados porque no tenían calefacción, y en este lugar llegaron a más 18, así que fíjense, con la aislación del techo, aclaro, las paredes y la ventana sin una modificación en el piso. Y esto es lo último que les quería mostrar. Recibimos las fotos ahora, ya durante la cuarentena, así era en febrero. Ahora ya están estas aberturas cambiadas, las cambiaron, una la cambiamos nosotros en enero, por suerte pudo viajar
nuestro jefe técnico Héctor de Brasi les explicó, y a partir de ahí que hicieron hicieron todo el resto. El único cambio que tuvo en el triple vidriado, que en vez de ser 646, es un 666. Comentarles que la verdad el tema del medio ambiente, y lo estamos viviendo ahora con la cantidad de cosas que han pasado y la cantidad de cuestiones del ecosistema que hemos visto cómo han invadido hasta animales en las ciudades, o sea, la defensa del medio ambiente es nuestra obligación. Y por último, mostrarle la última donación que estamos haciendo como parte de lo que es el COVID-19. Donamos para módulos que se hicieron en San Isidro. Acá ven un módulo en Vicente López doble con las ventanas de PVC y vidrio, y se hicieron en un tiempo récord con steel frame, que algo les estuvo contando Rocío la semana pasada, pero con eso pudimos lograr algo tan importante como es en un promedio de 35 horas tener esto construido desde cero que teníamos. Así que bueno, espero no haber sido muchos datos, probablemente ahora vamos al punto de las preguntas, pero era la idea contarles un poco rápido y ahora poder pasar a la parte de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Adri por tu presentación, la verdad que bueno, como siempre, es muy útil creo que para todos. Bueno, fueron surgiendo distintas preguntas. Perdón que me extendí. No, bueno, unos minutos, no pasa nada, creo que a todos les interesaba el tema, con lo cual no creo que haya habido inconvenientes. Y bueno, y si alguno tuvo que salir, después no va a haber problema porque vamos, o se tiene que ir ahora, la charla está grabada, así que después la vamos a estar compartiendo de manera que puedan acceder todos a las preguntas que también fueron surgiendo. Y ahí yo también lo aclaré en el chat, de que bueno, algunos iban, muchas gracias a los que iban respondiendo a las preguntas que iban surgiendo, pero la idea también es poder leerlas para que todos se puedan enterar, porque algunos no podían leer y escuchar al mismo tiempo, o bueno, o se complicaba. Así que, bueno, les leo un poquito cuáles son las preguntas, así Adri las va respondiendo. Bueno, acá Amelie Robles pregunta si hay ensayos ignífugos en el INTI de los perfiles que se hayan hecho. Sí, hemos hecho ensayos ignífugos, Amelie. No tiene nada que ver con esta norma, porque esta norma es específicamente de etiquetado, pero sí tenemos ensayos. Si querés enviarnos un mail, te podemos enviar el ensayo que se hizo en el INTI en el 2018, si no mal no recuerdo. Sí, justamente tenemos a Germán Alonso del INTI acá participando de la charla, que bueno, también participó de Base Marambio, él está coordinando gran parte de la acción, así que bueno, Germán, te saludamos desde acá, y bueno, y si están de acuerdo, después les paso mi mail, y yo de ahí voy direccionando las consultas. Acá lo voy a escribir en el chat, que es marketing, la mayoría lo tiene porque bueno, les enviamos el formulario con los links de acceso, pero bueno, acá les estoy enviando mi mail para que puedan escribirme, y yo de ahí lo direcciono a quien corresponda Karina, la pregunta. si está Germán, quiero agradecerle personalmente, porque para no perderme de la charla, no miré quiénes estaban de participantes, como habíamos quedado. Germán ha sido uno de los que más ha estado, más veces, dentro de algunas veces que yo no lo conocía, has estado hasta 45 días, así que ya has estado en cuarentena, Germán, allí. La verdad es un lujo que estés escuchando. Queríamos brevemente desde Tecnoperfiles agradecerte el apoyo incondicional de siempre desde INTI, y la verdad un orgullo de poder trabajar con él. La verdad estamos todos muy agradecidos. Pero bueno, él más va a poder explicar del tema del ensayo que hemos hecho, que era la consulta de la parte ignífuga. Bueno, después acá Eduardo Molina preguntaba a qué te habías referido con respecto al sello de la vivienda sustentable. Algunos le fueron contestando, pero bueno, Adri, si vos querés como para unificar una respuesta, digamos, de qué se trata este sello de vivienda sustentable.
En realidad no es un tema que hayamos generado nosotros. En su momento el año pasado, a fines de año, hicieron un anuncio desde lo que era recuerdo que el sello era dentro de lo que era del ministerio, pero lo que era la parte de vivienda, era lo que es la parte de vivienda en sí. Tendría que, si querés pasarte bien los datos, porque bueno, como hubo de alguna manera un cambio de gobierno, el sello sigue estando y se hizo un manual, pero era la intención de tratar de certificar. No es algo que lo hayamos armado desde nuestro área, así como hizo la gente de ministerio un manual de calidades mínimas de lo que corresponde a lo que es la vivienda, y ahí exigió lo de la etiqueta para todo lo que era licitaciones públicas. En lo que es la parte de lo que es vivienda, habían hecho este sello de vivienda sustentable, que tenía otra serie de conceptos más. Yo me referí específicamente al de la ventana porque pedía que estuviera etiquetada. En este momento, y calculo cómo viene la situación, debe estar un poco frenado el tema, más allá que está vigente, y están en la página de internet en ese momento. Si me mandasen también en lo mismo el mail, te puedo mandar el link de lo que era en ese momento, donde estaba el manual de vivienda, de sello de vivienda sustentable. Sí, Adri, acá Pilar Tascón, que bueno, Sí, la debes gracias conocer. Pilar, que ella Sí. sí, Ella va somos apuntalando un parte poco con con algunas, INCOSE. con algunas respuestas. Ella, bueno, contesta acá que el sello sigue vigente, pero que, bueno, que por ahora no lo están trabajando porque están esperando con este cambio de gobierno cuáles son las indicaciones a seguir en relación Exactamente. a cómo se, porque bueno, todas estas iniciativas, lo mismo el etiquetado, vinieron del gobierno anterior, con lo cual, bueno, si bien se siguen, digamos, utilizando porque son herramientas para el público en general, la implementación de las mismas y la continuidad está, bueno, en este momento dependiendo un poco de cómo, digamos, de indicaciones del gobierno actual. ¿No, Adri? Esta sería la línea. Sí, sí, es que un poco para explicarles el tema, como siempre decimos, si no tenemos la norma, no hay forma de que podamos hacer nada. Lo primero era la norma. Por eso insistió tanto en su momento el gobierno y se hizo la norma. Respecto de la ventana o respecto de cualquier tema que queramos legislar, tenemos que tener una norma. A fines del año pasado, y se venía trabajando de mucho antes de atrás, no que fue a fines del año pasado, pero digamos surgieron muchos temas, así como la 11900 empezó a avanzar más en distintas provincias, que es la de vivienda, se legisló como obligatorio para lo que es la provincia de Santa Fe, en lo que es la parte de etiquetado, se legisló esto del sello sustentable, y también se hizo un manual de estándar mínimo para lo que es la vivienda social. Son todos conceptos que en todo se exige que la vivienda sea, que la carpintería esté etiquetada. Por eso lo quise nombrar como algo importante. Obviamente que, como dice ella, en algunos lados, como dice Karina, en algunos lados tuvimos cambio de gobierno, en otros no. Entonces hay que ir viendo cómo sigue, pero son leyes que ya de alguna manera se están basando en la norma y en algún momento van a seguir avanzando. Esa era la intención en el concepto de colocarlo en la filmina. Perfecto. Bueno, acá otra de las preguntas es si el Plan Nacional de Etiquetado incluye carpintería de aluminio. Adri. Sí, la carpintería de aluminio, sí, lo que es el etiquetado puede hacerse, obviamente que los valores del K es lo que va a influir. El aluminio tiene un valor de conductibilidad térmica muy alto, en el caso de las carpinterías que tienen de puente térmico son mejor, y obviamente va a influir mucho lo que es el vidrio. Pero ustedes van a poder etiquetar y van a poder tener la opción de ver cómo da el aluminio y cómo da el PVC en una misma ventana. Por eso insistía mucho en que entren en el aplicativo y que prueben una misma ventana modificando el material para ver cómo les da en un caso o en el otro, cómo les puede dar en aluminio, cómo les puede dar en PVC y cómo les puede dar en aluminio con ruptura. Pero sí, está dentro de los materiales que puede estar etiquetado. Inclusive, bueno, tenemos acá a César Aquilano también, que participó
dentro del comité de IRAM, trabajó mucho desde BASA, junto a Tecnoperfiles. Perdón, Cari, que te interrumpo. ¿Querés que le habilitemos el micrófono a César? No sé si César querrá comentar algo. ¿Querés que le Bueno, escuchemos? justamente el tema del vidrio también influye muchísimo en el resultado Muchísimo. en el resultado, más allá de los perfiles, también el tipo de vidrio. Bueno, César, si querés contarnos un poquito cómo funciona, como para que puedan tener algo de Hay una información. charla que va a estar dando César también por el tema del DBH, que capaz Mañana, que si ¿no? él quiere César, de alguna manera comentarlo. dice César que sigue silenciado, Rodri, como para poder... Sí, dame un minuto que lo estoy ubicando, no lo encuentro, estoy buscándolo. César Aquilano. Sí, dame un Sí, segundo. va a ser mañana a las 3 de la tarde, va a ser la charla, también vía Zoom. Después César les puede compartir el link como para que puedan participar de la charla, que va a hablar sobre DBH, ¿no? Él va a hablar un poco de las características del DBH, que creo que es fundamental en el tema del etiquetado. Más allá de que influye entre un 15 y un 20%, no es menor la incidencia del perfil, eso no lo comenté, o sea, si es un perfil de aluminio, de PVC, más allá de en sí, la ventana, la incidencia del marco está en un 20% o más. Depende, obviamente, como hablábamos, del tamaño de la ventana. Ahora, el vidrio, si es simple, un DBH, la incidencia es muchísimo mayor. No sé si ahora ya lo pudiste ubicar, Rodri. Sí, ya lo tenemos a César. A César para que buenas hable. tardes a todos. Gracias Hola, a César. Adriana, Karina, todo el equipo de Tecnoperfiles por organizar esta charla. La verdad que la convocatoria buenísima. Nada, aprovecho a invitarlos mañana. Hay una charlita que organizamos desde BASA a las 3 de la tarde. Ahora, si quieren, les copio el link acá para que lo tengan. Va a ser una charla parecida a esta en cuanto a duración, enfocada en DBH y cómo los cuidados que hay que tener, cómo configurarlo, cómo especificarlo y demás. Con respecto a etiquetado, bueno, obviamente la influencia que tiene el vidrio en la superficie de la ventana, la arquitectura de los últimos años la va llevando a una relación cada vez más vidrio que carpintería, pero bueno, obviamente todo eso es de proyectos por ahí específicos donde hay grandes aventanamientos. En la media hay una relación aproximada, en promedio de un 35% de perfiles, un 65% de vidrio. Por eso es importante siempre hablar del sistema ventana y no quedarse con, bueno, pongo un muy buen vidrio y me olvido del perfil, o pongo un muy buen perfil y me olvido del vidrio. Siempre hablamos del sistema y en las normas tratamos de reflejar esto, ¿no? Sí, era un poco Bárbaro. lo que yo comentaba, el tema de la ventana eficiente, que es el perfil y el vidrio, porque si ponemos un buen vidrio y ponemos un mal perfil vamos mal y viceversa lo mismo. Así que, y como decía César, vamos del 20, que sería lo mínimo, al 35, que es lo que comentaste. Entonces la influencia es importante, hay que analizarlo bien. ¿Tenías más preguntas, Cari? O no sé, César, ¿vos querías comentar algo más? No, ahí en el chat estuvimos intercambiando algunos comentarios sobre el etiquetado, el sello y demás. La Ok. verdad que hay un montón de iniciativas, todas con muy buenas Sí. intenciones, tanto del Ministerio de Energía, los Ministerios de Energía de la Nación, de las provincias, el Instituto de la Vivienda de Nación, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, IRAM. La verdad que hay un montón de gente que está trabajando en todo lo que tiene que ver con etiquetado. Sería bueno tener algún hilo conductor entre todos, quizás, a ver, es un tema relativamente nuevo, pero que los que estamos metidos en esto hace muchos años que venimos hablando de sustentabilidad y ahorro energético, parece que es todo esto de la nueva era que se viene post-coronavirus, evidentemente nos da el pie para replantear un poco cómo se construye en el mundo, ¿no? No solamente en la Argentina. Sí, César, por eso decía, hay que analizar desde los materiales y desde el diseño. Hay que, capaz que este tiempo que estamos cada uno más en su casa, analizar un poco más antes o sea, desde el diseño ver qué es lo que vamos a hacer, porque de nosotros depende cómo seguir. Cari, ¿vos querías ir saltando alguna otra pregunta? A ver, un segundo que se le deshabilitó el micrófono a Cari y ya se lo habilitamos.
Ok. Sí, como decía César, hay un montón de propuestas. Esa fue la intención de colocar alguna, simplemente, que hay muchas, hay que buscarle un hilo conductor y tratar de llevarlas a cabo. Ahora sí podés, Cari. Cari, tenés que habilitarlo vos. Yo ya acá te di el ok, tenés que habilitarlo. Ahí está, está. perdón, ahí está. Bueno, acá hay otra pregunta que refiere a nuestra red de elaboradores, donde pueden obtener esa información, con lo cual, bueno, entiendo que si me escriben un mail, a mí, bueno, les puse el mail de Adriana también, como para que se contacten con nosotros y de acuerdo a la zona donde ustedes estén, digamos, realizando obra o bueno, quieran información sobre nuestra red, la compartimos, no la tenemos pública, sino que bueno, tenemos una red de más de 200 elaboradores en Argentina y en Latinoamérica. Nos están preguntando también si tenemos en Paraguay elaboradores, así que sí tenemos en Paraguay, tenemos en toda Latinoamérica, y bueno, esa información la compartimos en forma privada con el que quiera tener más datos al respecto. No sé si también querés habilitarla a Pilar, que estaba haciendo, ella respondió bastante sobre el tema de el Dale. sello y tiene bastante información, por ahí sería útil, no sé, ¿no? Me parece, Pilar, si tenés ganas de contarnos un poquito, Ya tiene Sí, habilitado el micrófono. Tiene que dar porque el me ok. parece que tiene bastante es bueno información también y porque sería bueno. Ahí Porque está. Ahí está cuento un Pilar, ¿eh? poco, Pilar, la arquitecta Pilar Tascón es parte, hemos trabajado mucho tiempo dentro de INCOSE y dentro de los distintos subcomités y con la norma también, y incluso fuimos parte de ese evento del sello sustentable y sé que había un concepto de certificación y que ha seguido avanzando ella en el curso, así que no viene mal para la persona que preguntó, que cuentes un poco respecto de cómo es ese sello, Pilar. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. No, ese sello más que nada trabajaba todo lo que era particular de vivienda, no era un sello útil para lo que era viviendas tipo edificio, porque tenías condicionantes básicos y mínimos que eran los que tenías que cumplir. Uno de ellos era el termotanque solar. Entonces, como ese no tenés quizás la posibilidad de poner uno por unidad funcional dentro del edificio, se optó por que sea para viviendas particulares o vivienda de carácter social. Por eso está el ejemplo de lo que sería ahí en la villa en Capital, buscaron toda esa remodelación de los edificios de YPF, los cuales tienen todo paneles solares, reformularon toda la envolvente con steel frame, no sé específicamente qué aberturas utilizaron en ese proyecto, pero bueno, también tienen termotanques solares, paneles solares y demás. Es todo un aplicativo que se utilizó, que se puede entrar, se pueden bajar el manual y todo, pero bueno, por el momento está pausado, no hay información de que lo retomen y que le vuelvan a dar función, entonces están ahí en veremos. Ok, sí, por eso lo comentaba. Una de las condiciones que planteaba lo puse en su manera como concepto porque, como decía antes, es ahora una norma y de alguna manera ya tenemos como utilizarla. Entonces, en los distintos manuales hay otro de calidad mínima, lo que es interés de vivienda social, que también exigieron que no qué categoría, pero sí que debe estar etiquetada. Y eso Sí, sí. es importante porque de alguna manera me asegura que estemos hablando de una ventana que mínimamente cumpla con infiltración, estanqueidad y resistencia al viento. Si no cumple eso, no puedo etiquetarla. Básicamente era Sí, eso. sí, exacto, eran condiciones mínimas que vos tenías que cumplir. Carpinterías etiquetadas, un mínimo de aislación en base a las normas vigentes, dependiendo obviamente de la ubicación y la zona bioclimática donde estaba el proyecto, se tomaba en base a la normativa de cada lugar y si no se trabajaba en base a la norma IRAM. Pero sí eran esas condiciones base como para tener un nivel, una categoría B en todo lo que es la envolvente exterior de la vivienda. ¿Alguna otra consulta, Cari, tenías? Acá hay una Gracias, pregunta, Pilar. muchas gracias Pilar, hay una No, de pregunta nada. de Patricia desde México que nos cuenta que ella está trabajando con otras, bueno, carpinterías de PVC de marcas europeas y que están teniendo algunos inconvenientes con el color hueso.
cuál es nuestra experiencia en relación a este color, bueno, cómo manejamos el tema con este color de perfil. Nosotros lo llamamos como marfil, y trabajamos mucho en toda esa zona de México, incluso si que es el que ha estado más en la de México, quiere agregar algo, ahora lo agrega, pero la realidad es que lo importante es en el punto que yo hablé, a ver si vuelvo para atrás en la charla mientras voy hablando, en lo que corresponde a la formulación de lo que es el PVC, en lo que es el dióxido de titanio, que es el que hace que de alguna manera mantenga lo que es el color. En el caso del foliado es el foil, pero en el caso de lo que es con masa, sea blanca o marfil, para nosotros es materia de base de masa, lo que influye muchísimo son los conceptos que yo comentaba, que ven por aquí en este costado. Tenés por un lado la resina, pero también tenés lo que es el mejorador de impacto, acá, dióxido de titanio, que ven es un componente que traemos de Norteamérica. Normalmente nosotros estamos trabajando con no menos de un 10% en lo que es el dióxido de 9,5, ahí está, perdón, de lo que es el dióxido de titanio, y eso es fundamental porque es lo que hace que no tenga un problema en lo que es el material en sí. ¿Qué tal, Adriana? Veo que estás Alvin. Sí, ¿qué tal, Dale, Adriana? Es ¿Cómo andan? el coordinador técnico nuestro, sería ideal si vos querés abarcar más en este mientras tema. te Pero escuchaba y hablaba es Karina, sí, ya le escribí a Patricia, le escribí y que me manda un mail a ver cuál es exclusivamente la consulta, pero algo que quería mencionar es lo siguiente. Europa es un lugar donde la radiación es mucho menor que la zona nuestra. Entonces, los principales fabricantes de perfiles en Europa fabrican con otra formulación para baja radiación. En cambio, nuestra zona y toda la zona de México es de alta radiación. Por eso nosotros utilizamos otra composición, que es la Tropic, que en algún momento mencionó la vez pasada Rodrigo, que está preparada para recibir esa cantidad de rayos UV. En cambio, la que están utilizando actualmente en Europa no está preparada para nuestra radiación. Por eso puede ser que Patricia tenga inconvenientes con esos perfiles. De ser así, tiene que pedir con alta protección. La formulación es distinta y es la que utilizamos nosotros con la cantidad de dióxido de titanio, que es lo que hace más caro o más barato el perfil. Por eso, para economizar, colocan menos cantidad de dióxido de titanio. Sí, Alvin, ahí puse justamente el slide, el del Tropic, para que lo quieran, por si lo están viendo, si están todavía compartiendo la pantalla, para que lo puedan ver, ahí aclara el Tropic. Y la otra, aportar, ahí están las 9. Respecto a esto, es que, bueno, ese color es muy utilizado en México, y, bueno, he tenido varias consultas respecto a la decoloración de este tono. En línea con lo que decía Alvin, en Europa la radiación es mucho menor y generalmente los proveedores europeos tienen dos formulaciones. El problema es que a veces en el lugar no se informa al cliente, en este caso estoy hablando de México, y se les ha provisto de un perfil con la formulación de Europa y no la que tenía que ser en la zona de alta radiación como México. En el caso nuestro tenemos una sola fórmula que está dentro de este componente, o sea, con un porcentaje alto que evita cualquier tipo de coloración tanto en marfil como en el blanco, ¿no? Sí, por eso creo que es importante tanto lo que dijo Alvin como lo que decís vos. O sea, la fórmula nosotros no la modificamos, es la misma para el cliente que sea en Argentina o fuera de Argentina, no modificamos la formulación que tiene. Eso es la variación que creo que es importante para tener en cuenta. Y otra de las cosas que decía es que cuando hacíamos los ensayos en el tema del envejecimiento, tenemos la posibilidad de separar en clima severo o no severo, y nosotros estamos tomando como clima severo. O sea, en todos los casos estamos tomando la peor condición, de alguna manera.
Bueno, por ahora no... Perdón Sí, perdón. que interrumpa, pero también estoy viendo que dentro de los participantes, bueno, aprovecho para agradecer a todos, tenemos a gente de Ecuador, a Wilson Franco, donde él tiene obras realizadas a más de 2.000 metros de altura, en zonas también de alta radiación, y de hecho en algún momento, tanto como para los colores blanco o marfil, para los foliados, la firma Sky ha hecho un estudio en base al comportamiento de los perfiles, y bueno, Wilson ha proporcionado obras que él tiene en zonas de alturas mayores a 2.000 metros, donde los resultados fueron óptimos, ¿no? Donde no hubo ningún tipo de alteración de la perfilería en lo que se refiere al color, ¿no? Al tono. Bueno, creo, bueno, ya estamos dentro del tiempo. Acá les dejo nuevamente el mail a aquellos que les hayan quedado con ganas de hacer algunas preguntas, que no se hayan animado a hacerlas vía chat, o bueno, no hayan tenido el tiempo. Así que, bueno, les agradecemos nuevamente a todos por participar. Quedamos en contacto. Este ciclo de charlas va a continuar durante mayo. Le vamos a ir contando, los vamos a ir informando de las charlas que vamos a ir dando. El próximo jueves tenemos la charla de Sandra Ledorrey sobre ventanas de PVC. Esta va a ser más específica sobre las ventanas, características muy concretas de nuestras ventanas y sobre la renovación específicamente y el apoyo en obra, con lo cual, bueno, los esperamos a todos los que estén interesados en profundizar más sobre nuestras ventanas, y bueno, nos vamos comunicando a través del mail para lo que vayan necesitando. Muchas gracias a todos por participar, y bueno, y estamos en contacto. Gracias a todos. Adiós. Chao, Nos muchas vemos. gracias. Chao, suerte. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.